Bueno, ayer se conocieron los números de la inflación del mes de enero. Alto, Rulo, alto, Raúl, 4%. Sí, además esperable, ¿no? Igual. Sí, pero venimos con una secuencia de meses altos, me parece que ese es el mayor problema. Y que no es solo enero, ¿no? Y preocupa porque dentro de los principales actores inflacionarios se encuentran productos de la canasta básica, de la alimentación, ¿no? Eso me parece que por ahí pasa. Tal cual. Y estamos con Florencia Gutiérrez, ella es economista del CEPAS, del Centro de Estudios de Política Argentina, que es uno de los organismos que sigue permanentemente, entre otros, el tema de precios. ¿Qué tal? Bienvenida, Florencia. No, Bienvenida, por favor, Florencia. gracias por invitarme. Y contanos un poquito, ya ayer publicaron inmediatamente un análisis sobre este indicador que compartimos, que es preocupante y la evolución es preocupante porque prácticamente llevamos 4 meses arriba de 3% con el último trimestre del Así año es. 2020, ¿no? 4% la inflación, algunos rubros por encima, por ejemplo, alimentos y bebidas, uno de los rubros que quizás más preocupan, porque la mayor ingreso de las familias, el 30% del ingreso de las familias en promedio se destina a alimentos y bebidas. Las personas con menos ingresos destinan una mayor proporción a este rubro, así que eso siempre llama mucho la atención o enciende mucho las alarmas. Y después hay otros rubros quizás más relacionados con cuestiones estacionales, que uno puede decir, bueno, recreación o el sector de los hoteles o restaurantes, y algunas cosas como el sector de la comunicación, que también apuntó la inflación por arriba del promedio general, y esto tiene que ver con lo que se autorizó de precios que estaban regulados, y se autorizó algún aumento, que fue un poco por encima, me parece, del que autorizó el ENACOM, que fue el 5% y terminó siendo el 15%, que ¿no? aparte, claro, que se autorizaron y se aumentó por encima de lo autorizado. Inclusive se da la curiosidad en este índice, Alejandro, te cuento a vos también, que los precios regulados subieron más que el resto. La regulación acá, algo falló que tiene que ver con eso, ¿no? Con la conducta de las telecomunicaciones. Daría la sensación de que son poco las pautas estacionales, ¿no? Son como más endémicas, ¿no? Las cuestiones de inflación que se notan en esto del 4% que se observa para el mes de enero, con lo que pasó también en el mes de diciembre y los meses anteriores. La pauta inflacionaria que tiene el gobierno apunta a un 29-30% y no a un 50% como viene teniendo los últimos años. ¿Vos crees que se puede lograr? Mira, yo en este sentido considero que parte de lo que trató de hacer el gobierno con estas reuniones es mostrar el plan económico, que es decir, nuestra inflación es del 29% y está dentro de la ley del presupuesto. Sí. Esto es tratar de terminar un poco con las expectativas de inflación que hay desde los sectores o las consultoras privadas que estiman que hay un 50% de inflación. Me parece que ahí, por un lado, ese fue uno de los análisis del gobierno nacional de decir, nosotros tenemos un plan macroeconómico y no son las expectativas que generan las consultoras privadas. Después, por otro lado, sí, creo que no se puede disociar de un análisis macroeconómico que hay que ver. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Me parece que Martín Guzmán dio una definición importante cuando dijo que la devaluación iba a ser del 25%, porque la devaluación venía siendo a un ritmo, quizás para bajar la brecha cambiaria, cercana a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, venía siendo un ritmo que se venía acelerando los últimos meses, había sido el 3,8-4%, en línea prácticamente con lo que fue la inflación, y me parece que ese es un factor a tener en cuenta qué va a pasar con el tipo de cambio, y me parece que fue una buena señal la que dio Guzmán. ¿Qué va a pasar con los precios regulados? ¿Qué va a pasar con las tarifas? Bueno, está claro que no tienen que aumentar por encima de la inflación. Y el otro factor que me parece que es clave y es esencial es el conflicto distributivo, porque si yo aumento los salarios, y aumento los salarios y va a aumentar la inflación, entonces ahí la cosa no va a funcionar. ¿Y eso cómo lo tenés que hacer? Bueno, tenés que sentar y acordar con las partes cómo va a ser cómo se va a solucionar esa puja distributiva que también se va a dar seguramente este año. Es interesante lo que dice Florencia. Y ya nos estamos metiendo en la reunión de ayer, ¿no? Exactamente. Eso le iba a consultar justamente cómo están viendo estos encuentros, estos primeros encuentros, ¿no? Con sindicalistas primero, ayer con empresarios. ¿Te parece que esto dan una señal de que puede haber una aproximación a un acuerdo con respecto a aquietar los precios? Yo creo que el gobierno nacional se caracteriza por el diálogo, ¿no?, con los grupos con centro de poder. Lo cual no está mal. Yo creo que lo que está claro es que tiene que haber un objetivo, ¿no? El objetivo es lo que plantea Martín Guzmán en el presupuesto y que los salarios tienen que ganar la inflación. En pos de ese objetivo, con eso puesto sobre la mesa, vos después podés llegar a acuerdos de negociación como se llegó con el sector aceitero, que es, bueno, armamos un fideicomiso y se soluciona de esa manera, o tenés que tratar de lograr con las herramientas que tiene el Estado Nacional. Me parece que el gobierno apunta para el diálogo, yo eso lo rescato, me parece que es positivo, entiendo que dialogar, sentarse a negociar. De hecho, la mesa de enlace dijo una frase que es: nosotros no generamos la inflación.
Sí. ¿no? Acá los productores no generan inflación. Bueno, ya que estás con los actores, con los formadores de precios entonces en la mesa, está bueno para poner sobre claro quiénes son los formadores de precios. A ver, veamos la cadena de valor. ¿Cuál es el costo que tiene cada sector? Y en base a eso, ¿quiénes son o dónde se forman los precios? Bueno, esto parte de la discusión y bienvenido sea a estas mesas de diálogo. A ver, ayer daría la sensación, ¿no?, después del encuentro y del aplauso, ¿no?, que recibió el ministro de Economía, que para los CEOs de las diferentes empresas, recordemos que muchos de los principales cabezas de empresas no estaban porque están de vacaciones en esta época del año, es como que lo ungieron como un ministro del gobierno que entiende un diálogo que ellos, o un lenguaje que ellos entienden. ¿Lo aplaudieron por lo que dijo o por lo que no dijo? No, bueno, a ver, estaban los formadores de precios. Está claro que ellos van con una intención que es, para bajar la inflación tienen que bajar los impuestos. Me parece que esa es un poco la lógica, ¿no?, que maneja un sector de la economía. Lo que creo que quizás Martín Guzmán siempre se basa mucho en la estabilización de la economía, en tranquilizar, en estas son las variables, ¿no? Y en base a eso apuntó también a una estabilidad macroeconómica, habla mucho de la cuestión monetaria, de la cuestión fiscal. Entonces, como que pone todo sobre la mesa y quizás es un diálogo un poco más ameno con el sector empresario. El tono de prudencia, el tono más prudente y de objetivos bien claros, bien establecidos. Sí. Bueno, después quedará en consideración. Después habrá que meterse en el tema de, vos lo mencionaste bien, como formadores de precios. ¿Cuál es la conducta que tienen estos empresarios con respecto a los precios? Hubo, digamos, la lectura mía, apenas hubo un repunte del consumo, se tiraron a recuperar precios en un mes, lo que no habían podido hacer. Y no se puede negar que son formadores. Año, ¿no? Estaba Molinos de Río de la Plata, ¿no?, el representante. Sí. O sea, es una de las empresas que más concentra. Los fideos son dos empresas que concentran el 90% del sector. Arroz es el 90%. Consumo masivo. Y así podemos ver en cada uno. Cuando hablamos de que hay que diferenciar el productor del exportador. Si uno ve la campaña del 2018-2019, las principales exportaciones les hicieron 4 grandes compañías, las exportaciones de cereal, harina y aceite, les hicieron 4 compañías, de las cuales la gran mayoría están en manos extranjeras. Te pongo un punto porque es interesante lo que decís para escuchar justamente al ministro Culfas, ministro de Producción, hablando sobre este tema. Ayer como el de hoy, ayer con sindicatos, hoy con sectores empresarios que son formadores de precios. Primero con el objetivo claro de marcar las pautas macroeconómicas, ¿no? Es decir, que realmente Argentina apunta a tener este año una inflación en torno a 29-30%, como establece el presupuesto, con una tasa de evaluación en torno al 25%, esto es lo que está marcado, y evitar caer, como muchas veces, en pronósticos. Ayer como el de hoy, ayer con sindicatos, hoy con sectores empresarios que son formadores de precios. Primero con el objetivo claro de marcar las pautas macroeconómicas, ¿no? Es decir, que realmente Argentina apunta a tener este año una inflación en torno a 29-30%, como establece el presupuesto, con una tasa de evaluación en torno al 25%, esto es lo que está marcado, y evitar caer, como muchas veces, en pronósticos que han sido equivocados. El plan macroeconómico va a funcionar, está funcionando y va a generar estos resultados, y en ese marco lograr que los salarios le ganen a la inflación. El gran desafío es tener una reactivación, y eso necesita que un mercado interno vigoroso tenga salarios que recuperen capacidad adquisitiva. Lo que hemos planteado es un mecanismo de coordinación donde vamos a monitorear los precios de las diferentes cadenas productivas más importantes que hay en Argentina, la estructura de costos, y que cada sector tiene que asumir compromisos claros y posibles de implementar. Eso significa que un sector va a decir que va a asumir ese compromiso de no subir los precios por encima de esa pauta, porque al mismo tiempo sus proveedores también van a hacer lo mismo. Es decir, ese es el gran objetivo de coordinación para lograr una expectativa de reducir la inflación este año en torno a 5 puntos. ¿Han solicitado la baja de impuestos también? No es un tema que ha aparecido, nosotros somos muy claros, hemos dicho el presupuesto está para ser cumplido, como marco general. Y si hay elementos que modifiquen la situación, bueno, generamos un mecanismo de coordinación, de análisis de los desvíos para poder responder. Los programas de recorte de gasto en procesos recesivos, lo único que hace históricamente es ahogar, profundizar aún más la recesión. Nuestro objetivo es resolver el problema fiscal con crecimiento. Esto quiere decir, la economía crece, esto naturalmente genera que se incremente la recaudación fiscal y bajo esas premisas vamos reduciendo el déficit fiscal de manera virtuosa. A eso apuntamos y queremos profundizar este año.
A ver, no te voy a pedir un pronóstico porque no nos dieron la bola de cristal los economistas para hacerlo, pero ¿considerás que dentro de este complejo que es la inflación en Argentina, el gobierno empieza a tomar las riendas con estas medidas que va tomando, controles, pautas que va dando, conversación con los distintos sectores? Yo creo que sí. Creo que dentro de un año que fue muy complejo el que pasó y el que viene es de bastante incertidumbre, porque todavía no se sabe bien, bueno, la vacuna que está en proceso, estás en un momento de renegociación con el Fondo Monetario Internacional y venís de una situación macroeconómica muy compleja, uno podría decir, bueno, hace 3 meses que los alimentos vienen aumentando a determinado nivel, porque, bueno, no importa lo que ya pasó, creo que de acá en adelante hay todo un desafío importante. Ahí creo que estamos en un nivel de inflación del 36%, había sido el 53,8% en el año 2019. Claro. Fue un deceso importante. Yo no creo que sea la inflación a futuro de lo que estiman las consultoras privadas del 50%. Creo que va a estar más cercana al 30, al 33%, pero sí considero que va a ser necesario los controles y los acuerdos de cara a lo que viene al futuro. Muy bien. Gracias, Florencia. Por favor, Gracias, gracias a Raúl. ustedes. Nos reencontramos un ratito. Seguimos